Bien, tal como habíamos anunciado, vamos a entrar de inmediato en lo que va a pasar hoy a las 2 de la tarde, hora local. Asume Joe Biden. Por primera vez, el presidente saliente no estará en la ceremonia de traspaso del mando. Este es uno de los tantos elementos a conversar y a discutir para también profundizar en cuál es, por un lado, el legado que deja Donald Trump y cuáles son los desafíos que enfrentará Joe Biden. Estamos en línea ya con el embajador de Chile en Estados Unidos, Alfonso Silva. Embajador, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día. Muy buenos días, Mirna. Buenos días, Andrés. Bueno, a ver, embajador, lo primero quiero preguntarle qué está pasando en este minuto en Washington, que nos haga una descripción de la situación. Sabemos que las medidas de seguridad se han absolutamente redoblado y todo esto también en una situación que se dio a conocer ayer, embajador, que me gustaría que nos aclarara, y es que fueron sacados o expulsados de la Guardia Nacional, me corrige si no estoy en lo correcto, dos personas, dos funcionarios, por tener vínculos con la extrema derecha. A ver si nos puede ayudar a entender un poco aquello también. Sí, en cuanto a la seguridad, efectivamente, desde hace ya 3 o 4 días que el perímetro del Capitolio, en una distancia bastante amplia, de alrededor de unas 40 manzanas alrededor del Capitolio, están clausuradas con vallas de alambre, de una altura de unos 3 metros. Se ha puesto también también, ¿cómo se llama? Estos círculos de alambre de púa. La ciudad tiene un número alrededor de 25.000 guardias nacionales de distintas partes del país que han venido a colaborar, y el tránsito se ha hecho difícil tanto para los peatones como para los vehículos. Y esto todo por las medidas de seguridad ante evidencias de los servicios de inteligencia de que podrían haber manifestaciones en Washington hoy día y eventualmente también en otras capitales. En cuanto al screening que se ha hecho de miembros de la Guardia Nacional, no tenemos confirmación de los nombres de esas personas. Es una información que reciente salió anoche, y la verdad es que lamentablemente no tengo mayores detalles porque no están muy aclarados en las informaciones públicas. De todas maneras, pero embajador, una pregunta antes de entrar ya en el análisis de lo que va a ser el legado, lo que es o lo que se puede, ¿no es cierto?, señalar como el legado de Trump. ¿Qué va a pasar con el trumpismo? Por supuesto que va a seguir ahí. Entiendo que hay un 45% de personas que adhieren a los republicanos, que dicen que esta elección fue un fraude, o sea, siguen convencidos de que fue un fraude, y a nivel nacional un 20% de los norteamericanos también confirma aquello. Pero antes de eso, ¿hay temor, embajador, de que pudiera haber algún tipo de intento de bloquear, de hacer que esta situación tan importante para la democracia, ¿no es cierto?, como es el traspaso de mando, pudiera verse eclipsada por hechos de violencia? Han habido, como le digo, informes de inteligencia que se han dado a conocer, y por ello que se han tomado muchas medidas de seguridad inéditas. Le digo, yo nunca había visto a la ciudad de Washington, y he estado bastantes años en este país, no es primera vez que estoy destinado acá. Nunca ha habido una transmisión del mando igual. O sea, esta transmisión del mando ha sido completamente atípica, no solo por la pandemia, sino que por lo que usted señala. Las extraordinarias medidas de seguridad está dado a las informaciones que existen de posibilidades de que sea interrumpida por actos de violencia. Ahora, las medidas son muy, muy fuertes. Hay una extraordinaria presencia militar y policial. Es bastante improbable de que exista un incidente serio, grave, que pueda ser efectivo, digamos, y que pueda interrumpir eso. Pero como le digo, esta es una transmisión de mando muy rara. O sea, el presidente saliente, ¿no es cierto?, Trump, ha roto una tradición de más de 150 años y ha decidido no asistir a la transmisión del mando. Ha decidido dar un discurso al momento de su despedida desde la base Andrews, con invitados en una ceremonia paralela. Todo es muy, muy atípico, todo es muy extraño y muy poco apegado a los protocolos y a la tradición de lo que ha sido la democracia de los Estados Unidos. Ahora, embajador Alfonso Silva, se ha visto en los últimos meses, y por cierto, como tónica en los últimos 4 años, la desconexión que impulsó el presidente hasta hoy, Donald Trump, con el resto de las economías mundiales. Sin ir más lejos, impulsó una guerra comercial de aranceles muy fuertes con China, lo cual provocó mucha incertidumbre a nivel mundial, y poco antes
de la pandemia, por cierto, también generó efectos en Chile, derivados, por ejemplo, de la baja en el precio del cobre. ¿Cómo ve usted que podrían ser las relaciones comerciales entre Chile y Estados Unidos, particularmente con el nuevo énfasis que le pueda poner el presidente Joe Biden? Mire, a lo primero, efectivamente, ayer se produjo la primera reunión del Senado con algunos de los nombramientos que tiene que revisar, que está haciendo el presidente Biden electo y que se conforman en los próximos días. Entre esas personas que hicieron sus testimonios y fueron interrogados por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, está el nuevo canciller Antony Blinken, quien precisamente señaló en relación con China, ¿no? De que intentaría tener un diálogo con China desde una posición de fuerza, que evidentemente existe preocupación porque va a ser el país que va a tener la mayor entidad para relacionarse con Estados Unidos a nivel mundial, pero al mismo tiempo señala que intentará también retomar el diálogo con los aliados y con sus países afines, like-minded countries, como dicen ellos, para concordar una política común hacia China. ¿Qué significa eso? Yo creo que significa que hay una preocupación sobre China compartida transversalmente en este país, pero la forma, el diálogo, la aproximación diplomática y la negociación va a ser en un tono diferente y va a considerar efectivamente los efectos que pueda tener en la economía mundial, en la economía de los Estados Unidos y eventualmente en terceros países. En este mismo sentido, embajador, y por cierto que la cadena alimentaria, el flujo productivo y exportador se mantienen, pero ¿creen desde la opinión diplomática que exista una mayor restricción por parte del presidente Biden justamente al tránsito de personas, especialmente a nivel internacional, más restrictivo que con la administración Trump? No, me parece a mí que el presidente Biden va a tener mayor flexibilidad en el intercambio de personas, en el intercambio de bienes y servicios y todo lo que usted señala. Como le digo, hay una concordancia gruesa en el fondo respecto de la preocupación en estas materias, pero el estilo va a ser completamente diferente. Sí, conversamos hasta ahora con el embajador de Chile en Estados Unidos, Alfonso Silva. Embajador, me gustaría que pudiéramos entrar entonces ya en el análisis de lo que deja Donald Trump y de lo que va a tener que enfrentar Joe Biden. Primero, ¿cuál diría usted que es el legado desde lo interno que deja Donald Trump? Entre otras cosas, yo, claro, le planteo un punto, que es esta situación que se ha descrito, ¿no es cierto?, como esta radicalización, no solo de la sociedad norteamericana y la polarización, sino también al interior del propio Partido Republicano. ¿Hacia dónde va eso? Y desde ese punto de vista, ¿diría usted que este es uno de los principales legados? Yo diría que sí. Mire, el legado del presidente Trump habría que analizarlo en forma granular y posiblemente se pueden encontrar algunas manifestaciones positivas inicialmente, ¿no es cierto?, en el incremento de la fuerza del trabajo en sus primeros días, en un aumento en el nivel económico, comercial, en mayor empleo. Pero al final, yo diría que transcurrido el tiempo, el legado es bastante sombrío, en el sentido de que el manejo de la pandemia fue un manejo bastante disfuncional, en el que colabora el sistema político norteamericano, que es federal y deja muchas atribuciones a los estados, pero al mismo tiempo el presidente tiene la responsabilidad y el liderazgo. Y ayer se cumplieron una cifra que se temía que podría llegar incluso más tarde, en enero, de 400.000 muertos en los Estados Unidos. Eso es casi más del 20% del total de la población mundial que ha muerto por esta pandemia. Es bastante serio. Y lo que usted señala, efectivamente, la división, que había una cierta división preexistente en este país antes del inicio del periodo del presidente Trump, pero efectivamente él cultivó esa división, la incentivó, y ha provocado una situación muy compleja. Ahora, el futuro del Partido Republicano del presidente Trump está siendo analizado. Tengo la impresión
de que cada día los líderes del partido están más dudosos de dejar abierta la puerta para que él pueda tener un rol demasiado importante, pese a que tenga en la población, en los seguidores del partido o en los miembros del partido, un apoyo, como usted señala, de un porcentaje importante. Pero ayer mismo, por ejemplo, el senador McConnell, que es el líder de la mayoría del Senado, hizo una manifestación, una expresión en el cual no dejó lugar a duda de que atribuía al presidente Trump la responsabilidad por los hechos ocurridos en el Congreso hace unas semanas atrás, dejando abierta la especulación a que en el futuro impeachment él pueda votar a favor del impeachment, lo cual pondría al presidente en una situación muy compleja, porque el líder de la mayoría evidentemente puede arrastrar una cantidad suficiente de votos que podría hacer exitoso el impeachment en este momento sería el expresidente. De acuerdo. Ahora, dicho eso, si así fuera, de todas maneras el trumpismo no va a acabar por el hecho de que Donald Trump no pueda volver a ser presidente en caso que fuera efectivamente declarado, ¿no es cierto?, inhabilitado para ejercer cargos públicos. Pero quisiera preguntarle, embajador, sobre la importancia que para usted tiene el hecho de que, viendo el vaso medio lleno, en medio de toda esta situación terrible que generó el asalto y el asedio al Parlamento, fíjese que las instituciones igual funcionaron. O sea, acá los tribunales electorales funcionaron, acá la Corte Suprema funcionó, a pesar de todas las dudas que había, no hubo fraude, dijo la Corte Suprema. Lo que pasó en Georgia, cuando trata justamente Donald Trump directamente de intervenir sobre su secretario de Estado para que diga y para que haga creer, ¿no es cierto?, o establezca que hay más votos para él que para su contendor. Funcionó también el vicepresidente Mike Pence, que al final respeta la Constitución. Y lo último, que me gustaría también que si nos puede ayudar ahí a hacer un análisis sobre el alcance que tiene esta declaración de las Fuerzas Armadas, que habla directamente de su respeto por la Constitución y por la figura del presidente electo. Efectivamente, lo que usted ha dicho es así, lo señalé, me acuerdo en una entrevista anterior. Lo que ocurrió fue una actitud del presidente Trump de ir construyendo y pavimentando un camino que llevó al desenlace de lo que fue el Capitolio, y evidentemente lo que salvó la situación es la resiliencia de este país, como usted dice, de que las instituciones funcionan. Se investigó todo lo que se pudo investigar respecto de elecciones, todas denuncias sin ningún fundamento hasta ahora que hayan sido establecidos en tribunales que hiciera dudar respecto de la legitimidad de la elección del presidente electo. Pueden haber habido algunas irregularidades, como pueden ocurrir en todas las elecciones, muy menores, pero que en ningún caso podían impactar en el resultado final de la elección. También políticamente, digamos, la posibilidad de una interrupción del proceso a través de las presiones que se hicieron a miembros del Partido Republicano en algunos estados, como en Georgia, al secretario de Estado de ese estado. Todo eso fue construyendo el ánimo que llevó a lo que ocurrió en el Capitolio. En consecuencia, efectivamente, las instituciones funcionan. Y han permitido lo que hoy día vemos, que es una transmisión del mando en forma correcta. La posición de las Fuerzas Armadas fue muy importante y precedió esa posición una carta que, no sé si ustedes recuerdan, que firmaron alrededor de 8 o 10 ex secretarios de Defensa, en la cual efectivamente señalaban de que las Fuerzas Armadas tenían que atenerse al respeto a la Constitución y a mantener la democracia dentro del país, y que su rol no era intervenir en una materia a la cual el presidente podría apelar. Y eso es muy destacable, y ese es el rol de las Fuerzas Armadas, efectivamente. No solo en los Estados Unidos, sino en cualquier país del mundo. Ese es el rol que deberían tener las Fuerzas Armadas, ser garantes de la democracia, la libertad y, asimismo, el respeto a los derechos humanos. Ahora, embajador Alfonso Silva, una última pregunta para cerrar. Esta situación en la que desde que comenzó el COVID-19 le tomó poco peso, ¿no?, el presidente hasta hoy, Donald Trump, ¿se va a tomar más en serio la pandemia el presidente Joe Biden?
Mire, el presidente tiene en su agenda efectivamente un interés en llevar a cabo unas medidas inmediatas el día mismo o mañana de órdenes ejecutivas que tienden a mejorar la distribución y el financiamiento para la distribución de las vacunas, que ha sido lento y complejo en lo logístico y en lo financiero. Los estados no tienen asignaciones presupuestarias para mejorar y dar mayor celeridad a la vacunación de las personas. Y efectivamente creo que se va a notar un cambio importante en la gestión desde la Casa Blanca, dando las instrucciones que correspondan y colaborando con los estados para que esta vacunación pueda ser efectiva y alcanzar lo que se espera, alrededor de 100 millones de personas vacunadas a fines de marzo y principios de abril, que es el objetivo que se ha planteado el actual presidente. Bien, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo. Queremos dar las gracias al embajador de Chile en Estados Unidos, Alfonso Silva. Embajador, que tenga una buena jornada y en cualquier caso que sea necesario, por supuesto, vamos a volver a conversar con usted para que nos cuente cómo está la situación por allá. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Estaremos preparados cuando sea necesario conversar de nuevo.